Continuamos en esta tertulia de jueves 12 de junio de 2025. Estamos con Daniel Superviel, Ana Laura Pérez, Gabriel Mazarovich y Cecilia Aguiluz. ¿Cambiamos de tema? Nos vamos a la economía. La ex ministra de Economía, Susana Arbeleche, envió una carta al directorio del Partido Nacional donde critica la exposición de motivos del proyecto de rendición de cuentas del año 2024 que el Poder Ejecutivo de Yamandu Orsi remitió al Parlamento el mes pasado. Uno de los principales puntos de discrepancia con el actual equipo económico encabezado por el ministro Gabriel Odone refiere a la caracterización del gasto público y el déficit fiscal durante el periodo 2020-2024. Mientras el Frente Amplio señaló que hubo un carnaval electoral en el último año de gobierno de Luis Lacalle Pou, Arbeleche aseguró que el gasto se mantuvo controlado, fue aprobado con anterioridad y que su aumento se debió principalmente a una inflación más baja de lo previsto. La exministra defendió en la misiva la gestión de la deuda pública y rebatió la acusación de haber dejado para este año compromisos ocultos o irregularidades en el manejo de pagos asociados, por ejemplo, a obras como el Ferrocarril Central. Según detalló Arbeleche, las decisiones tomadas fueron registradas adecuadamente y se ajustaron al criterio de caja, el estándar fiscal utilizado tradicionalmente en la contabilidad pública del país. Bueno, ¿cómo vieron este debate que se instaló a partir de la rendición de cuentas sobre el manejo de la economía? Era algo que se preveía, ¿no? Hace tiempo que se venía anunciando que acá se iba a dar una discusión pública fuerte en torno a lo que dejó y la herencia del gobierno anterior y el actual gobierno, ¿no? Cómo le evalúa el actual gobierno, que ahora precisa a su vez los votos, ¿no? Para que, entre otras cosas, aumentar el tope de endeudamiento. ¿Quién arranca? ¿Quién rompe el hielo? No tengo. Gabriel, dale. Arranco. Es un arranque que podría ser múltiple, digo, bromeando, porque hablamos de la posición de la rendición de cuentas, pero a su vez de una carta de Arbeleche al directorio del Partido Nacional. Que está. Primero, este debate viene hace rato, no es que no empieza con la rendición de cuentas. Creo que Arbeleche coloca el por qué se va a intensificar, que es que hay un documento oficial ahora que lo sostiene y no declaraciones públicas como veníamos hasta ahora, ¿no? Sí. Porque quizás lo primero lo más intenso del debate político en este periodo fue justamente las primeras afirmaciones de Odone sobre esto, y casi seguido del 1 de marzo, ¿no? Fue señalado así. Entonces creo que es un debate que no es menor y creo que está muy bueno que se discuta, porque tiene que ver con el pasado, pero tiene que ver con el presente y con la perspectiva. No es solo debatir qué herencia, es cómo están. Me parece a mí, sinceramente, yo leí la rendición de cuentas, escuché todos los debates, además hemos escrito sobre eso, muchos, y hablado sobre el tema. Y me parece 2 o 3 puntos centrales. Uno, más allá del 0.1% más o 0.1% menos del déficit fiscal, hay una situación en la cual uno de los centros explícitos de los objetivos del gobierno que terminó era reducir el déficit fiscal. Uh-huh. Y además el planteo en la campaña electoral anterior era que el déficit fiscal que existía en 2019 era un desastre textual. No estoy exagerando. Y hasta que ponía en riesgo el futuro del Uruguay. Ese déficit fiscal, en la interpretación más benigna es igual, en la interpretación más profunda creció. Y el gobierno que asume del Frente Amplio critica eso, pero no dice en ningún momento que esto pone en riesgo, porque no lo ponía en el 2019 tampoco, y no lo pone ahora. Sí, y además dentro del Frente Amplio hay como distintos tonos, ¿no? El ministro de Economía, Gabriel Odone, ha sido muy cauto en la expresión que utiliza para referirse a el estado en que quedaron las cuentas públicas. Hay otros, que es la expresión que utiliza Susana Arbeleche, de carnaval electoral, que va por el lado de algunos dirigentes concretamente que han utilizado esa expresión o ponen o hablan de una situación peor a la que describe el ministro, ¿no? 2 o 3 puntos más cortitos, como títulos nomás, porque si no se hace muy largo. Los gobiernos que pasan, ¿dejan obligaciones para pagar a los gobiernos que vienen? Por supuesto que sí.
Claramente sí, lo hizo los gobiernos del Frente Amplio y lo hicieron antes porque hay obras que trascienden la cuestión y se pagan, obras de participación pública-privada, inversiones. Nadie pretende que el gobierno que dejó viniera con una proyección cero hacia el 2025 porque eso es imposible, no ocurre nunca, ¿da? Digo porque también a ver los términos del debate como en qué cuestiones se dan. El problema es que es inusual la magnitud y la composición de la deuda que quedó, de las obligaciones que quedaron, para el 2025 en particular. Yo tengo, mirá, como yo tengo mi laptop acá en la laptop de Gabriel para los que tengo no ven, anotado de una tertulia anterior en el que debatimos, en el que yo hace como 2 meses, 1 mes y medio, en la cual yo me anoté todos los números y la tengo acá el cuadradito, lo muestro para que vean que es cierto. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, tenemos más o menos... Linda tu laptop. Re linda tu laptop. No, y Es la prolijidad preciosa. de Gabriel el otro día era resaltado por Ana Laura. Además es de La papel caligrafía. reciclable y sostenible. Sí, sí. Estás muy ayornado. lo que digo es... a ver, estamos hablando de cerca de $1.000 millones en obligaciones. ¿Está? Para ver la dimensión de lo que estamos hablando. Estamos hablando más o menos de $160 millones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, $100 millones de ACE, que en particular una cosa muy, muy compleja, que es que de facturas que no fueron pasadas, porque no había crédito presupuestal en el 2024 para pagarlas, y que quedaron para pagarlas ahora. Hay algunos casos de sí, pero una cosa es que haya algunos casos y otra cosa que haya más de $100 millones. $100 millones en la ANEP, eso es $360 millones. Gastos que estaban compartidos para el 2025, $600 millones. Adelanto de impuestos de UTE, sobre todo de UTE, y ANCAP, uno es IMES y otro es IRAE, por $60 millones que tenían que haber sido trasladados desde UTE y ANCAP para el Poder Ejecutivo en el 2025 y que lo fueron en el 2024. Y que eso obviamente no solo bajaron el déficit, plantearon lo que plantearon. Entonces, me parece que esa es una cuestión importante, y lo otro que dejo para la otra intervención, porque si no me voy muy largo, es el tema de lo que yo, cómo lo puedo calificar. Esto es la deuda que quedaron de efectivo. Y después está la deuda social, las consecuencias sociales que tuvieron todo esto y que tiene que ver con también lo que afirma Arbeleche en su carta. Entonces, me parece que eso es importante, eso. Voy a leer nomás un pasaje porque hace alusión a lo que dice Gabriel. ¿Qué dice Arbeleche al respecto? Dice, en la carta señala: rechazamos la afirmación de que el gobierno anterior postergó pagos asociados a la obra del ferrocarril central de forma deliberada. Como se le informó al gobierno actual y se documentó en los informes fiscales, no se trató de una postergación, sino de una decisión de no proceder a iniciar los pagos por disponibilidad vinculados al ferrocarril central, y esto debido a ¿qué? A la ausencia de informes técnicos que justificaran dichos desembolsos. En paralelo, sí se ejecutaron pagos por adendas al contrato, tirando para lo que era la gestión anterior, ¿no? Para atender problemas, dice, derivados de decisiones tomadas entre 2015 y 2020 por el gobierno en funciones, como las relativas, por ejemplo, a las expropiaciones para la obra del ferrocarril central. No es admisible, dice Arbeleche, presentar compromisos habituales como un problema fiscal. En el presupuesto nacional y especialmente en obras bajo el régimen de participación público-privado, es común que queden compromisos a ejecutarse en ejercicios posteriores. Así ocurrió, plantea, en 2020, cuando nuestra administración asumió compromisos heredados por $80 millones. En 2021 fueron $200 millones. En 2023 y 2024 fueron $300 millones. En total, el gobierno anterior heredó pagos comprometidos por PPP del orden de 0,2 y 0,4% del PBI, cifras superiores a las que dejamos como administración saliente, incluso sumando los contratos CREMAF, dice. Bueno, a ver, es razonable que en el momento que se empieza a discutir la ley de presupuesto, previo a la ley de presupuesto, ocurran estos pimpones dialécticos del relato. Yo quiero recordar a Azucena Arbeleche, algo así como el 17 de marzo del 2020, pararse frente a la conferencia de prensa ahí en la Torre Ejecutiva,
y decir una frase que para mí va a marcar y que marcó claramente lo que fue su gestión al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, que fue: los motores de la economía no se detienen, ¿no? Cuando tomó aquella decisión que estaba todo el mundo dudando si se paraba o no se separaba, si se mandaba a todo el mundo a las casas o no, bueno, Azucena ahí marcó un perfil muy claro, muy firme. Y creo que el Uruguay entero tiene que estar agradecido por esa acción de la ministra de Economía. Después, buscando información, en el 2022 la nombraron entre 194 postulantes, la mejor ministra de Economía del mundo, precisamente por su manejo responsable de la pandemia, por su apuesta a la inclusión, y bueno, hay una serie de prerrogativas por las cuales la nombran mejor ministra de Economía. Y ahora, en este cambio de gobierno, todo el mundo quiere tener la caja totalmente llena de dólares y de pesos para poder gastar, y se encuentran con una realidad que creo que trasciende los gobiernos: es que Uruguay viene creciendo muy poco en los últimos años, 1.1, 1.2. Entonces, en la medida que no llegan inversiones y en la medida que Uruguay tiene un costo productivo y un costo estatal muy alto, Azucena entrega un gobierno donde le podés decir que no logró bajar el déficit fiscal, le podés decir que tal vez no hizo las reformas que mucha gente esperaban, pero no le podés decir que hizo un mal manejo de la economía. Fue responsable, fue austera, sobre todo muy responsable. Bajó la inflación, logró recuperar el salario real en el último año, el riesgo país cayó en todos lados, o sea, los bonos de Uruguay son apetecidos en todo el mundo. Entonces, ni tanto ni tampoco. Yo creo que es una discusión propia de este cambio de mando en la economía, en un avión que tiene que seguir funcionando con lo que viene y con lo que va. Y creo que las explicaciones de Azucena en esa carta al directorio también tiene que ver con su personalidad. Azucena no es política, no está en la pelea política permanente, ¿no? Entonces claramente se vio obligada a salir y demostrar que ni gasto electoral, ni herencia fiscal descontrolada, ni carnaval electoral. Para los que los oyentes sepan, a nivel del Partido Nacional, en las voces bajas, se dice que Azucena no largó el mango el último año de la campaña, y hay mucha crítica a Azucena dentro del Partido Nacional porque no aflojó las canillas para inundar por ahí con préstamos o con extras que por ahí no estaban previstos en el presupuesto. Entonces, yo creo que Azucena Albereche será recordada como una ministra de Economía seria, responsable, austera, comprometida, y que le tocó una pandemia, ni más ni menos, que claramente durante 2 años tuvo que estar distraída pensando en otro tipo de cosas, que por ahí, si no hubiese habido pandemia, los resultados hubiesen sido otros. Así que yo defiendo a Azucena Albereche, y me parece lógica esta discusión. Ana. Yo tenía un profesor, cuando estudiaba filosofía en humanidades, que decía que algunas cuestiones de los saberes científicos funcionan casi como religiosos, porque la mayoría de los humanos no lo podemos entender. Ponía de ejemplo la teoría de la relatividad y decía que para muchos de nosotros la teoría de la relatividad funciona igual que la religión. Elegís creer que eso es así, porque no tenés la capacidad para entender la explicación. En este caso, mira, Cecilia se ríe, creo que todos pensamos lo mismo. Quiero decirles que este es un intercambio entre convencidos, ¿no? O sea, porque la mayoría de la gente... Y, a ver, voy a poner un ejemplo concreto de por qué estoy diciendo esto y no es una afirmación baladí. Los invito a revisar el estudio, la encuesta que hizo el Banco Central en el gobierno pasado sobre el nivel de conocimiento de economía que tiene la población uruguaya. Lo presentó la BAT, está muy bien. La gente no sabe lo que es la inflación, ¿no? O sea, arrancamos de ahí, ni hablemos de déficit fiscal, ¿no? Entonces en general es un diálogo entre convencidos, donde un montón de gente que no sabe lo que es el déficit fiscal dice que es terrible el déficit fiscal porque vota un partido, y dice que no hay ningún déficit fiscal porque vota al otro, ¿no? O sea, es un diálogo, ahora que les encanta tanto esta palabra, es un debate de relatos, ¿no? Y claramente el gobierno actual está básicamente instalando, porque ya lo de herencia maldita ya olía viejo, claro, ya cansaba, ahora está instalando el relato de encontré todo mucho más desordenado que lo que está. Digamos, lo que la mayoría de la gente entiende de este diálogo es: el gobierno actual encontró mucho más relajo que el que le habían dicho que había, y del otro lado eso no es cierto, estaba todo muy ordenado y ahora vos tiraste cosas al piso y decís eso. Me parece como que es un debate que es para 4. Dicho esto, me interesa decir una sola cosa más, y es: no solo es normal
que un gobierno le deje a otro cosas para pagar, sino que es deseable. Si Uruguay tuviera las políticas de Estado que debería tener, el gobierno siguiente siempre tendría que pagar cosas que se pagan a 20 años, a 30, a 40. Ojalá el problema que tuviéramos sea que el gobierno tiene que pagar cosas que le dejó el anterior y así. Porque eso significaría que hemos laudado cosas que a la luz de los últimos acontecimientos estamos lejísimos de laudar. Cecilia. Bueno, yo voy a compartir todo lo que dijo Ana Laura y me retiro. porque en realidad comparto todo. Cuando leí la carta de Arbeleche, que además es entendible también la postura de Arbeleche, ¿no? Porque Arbeleche hizo un trabajo, yo siempre digo que hay políticos, hay técnicos y hay personas que siempre intentan ser el mejor de la clase, ¿no? Y Arbeleche como que estos 5 años quiso ser como la mejor de la clase. No comparto lo que dice Daniel Superviel de que todo estaba bien con Arbeleche. Yo creo que, por ejemplo, la zona litoral la padeció a Arbeleche, porque así como pudo tomar medidas para algunas cosas, no tomó medidas para los temas de frontera, y eso hasta ahora seguimos pagando los coletazos. Pero por supuesto que lo que ella hace no es una cuestión política, sino es decir, bueno, mira que yo no era tan desordenada, yo dejé esto así, lo que tenías para pagar era esto y ya tenías que haberlo sabido. Acá hay un juego de roles que es gracioso, ¿no? El que entra y el que sale. El que entra es mentira que no sabe todo. O sea, sabe la mayoría de las cosas, porque todas las cuestiones económicas de un país pasan no solamente por el presupuesto, sino por las rendiciones de cuentas. Y siempre el que entra tiene legisladores previos que han estado en las comisiones de Hacienda y que tienen un control bastante cortito de todo esto. Lo que pasa con las PPP, lo que pasa con las financiaciones grandes, lo que pasa con el manejo del Banco Central, lo que pasa con las finanzas y la economía del país, se van viendo por parte de los legisladores. Por lo tanto, el que entra hace su juego de decir que el desorden es grande y que había más cuentas y que en vez de pagar 100 pesos tiene que pagar 500 porque había más deudas adentro que no sabía, y el que sale dice que dejó mucho más ordenado de lo que dejó. Al final del día, para nosotros, para los seres comunes que no entendemos de economía, yo creo que esto es casi intrascendente. Para las cuentas públicas podrá ser muy trascendente, para nosotros es casi intrascendente. De todas maneras, así como dije lo de Arbeleche, quiero decir que en el caso de Odone, yo siento que Odone no ha sido tan agresivo con la gestión anterior. Sí han sido algunos dirigentes y sobre todo el MPP que hasta le tiran las orejas a Odone cada tanto. Sí, hasta hubo debates sobre eso, ¿no? Por eso, Cayani, esta otra senadora del MPP, que le tira las orejas a Odone. Entonces, realmente esta discusión la pone Arbeleche en un lugar donde no estuvo además en los 5 años. Yo creo que Arbeleche difundió muy mal su gestión ministerial, o difundieron muy mal su gestión ministerial, porque cuando todo el mundo estaba complicado la ponían como la mejor de la clase, y creo que eso la separó bastante del resto de los mortales. Es una opinión personal. Y ahora poniéndose en esto de discutir con Odone, cuando Odone no lo siento que esté discutiendo, me parece que de vuelta comunicacionalmente hay un error en el rol de Arbeleche. No estoy hablando de ella técnicamente, que puede ser excepcional, buenísima, lo mejor de la clase, como ministra, como economista, como lo que sea, pero siento que comunicacionalmente tiene unas falencias importantes, incluso en esta salida ahora, o como por lo menos la manejó el Partido Nacional a esta carta. Sí, hay eso que decía Cecilia, ¿no? Claramente se ven distintos tonos, yo decía, en la interna del oficialismo, y uno tiene que ver también el rol que tiene que jugar el ministro de Economía, Gabriel Odone, ¿no? Que no puede decir que está todo terrible porque está buscando inversiones justamente para que la economía crezca y tener recursos, ¿no? Entonces, tiene que ser cauto en el tono y en el lenguaje que utiliza en relación a lo que de repente pueden decir los políticos, ¿no? A ver. Dije 2 o 3 cosas para el final, y en función de primero, a ver, Arbeleche, los cuestionamientos del Frente Amplio no son a una persona, no son a Arbeleche. Arbeleche implementó un programa de gobierno.
Y no es cierto que no se la criticara, se la criticó muchísimo durante la pandemia, después de la pandemia, y no se criticó a Arbeleche, se criticó el programa de gobierno. Arbeleche es una técnica, claramente, incluso tuvo hasta responsabilidades durante los gobiernos del FA, en el Ministerio de Economía, como tal, pero ejerció un rol eminentemente político. El ministro de Economía no es un académico que nos da clases sobre qué significa la inflación. Es un ministro político que aplica un programa de gobierno de una fuerza política. Y por lo tanto es eso lo que está en cuestión, no a ella, no, ni como persona, ni como nada que se le parezca en la cuestión. Nosotros, el mundo es bárbaro. Astori fue declarado también ministro, aplaudido en Wall Street y todo, y los comités de base del Frente Amplio estaban enojados porque lo destacaban en Wall Street. Y seguramente Arbeleche recibió de otro lado y la gente enojada porque en la frontera no le resolvía las cosas, y a mí de qué me sirve que te nombren en un fórum, ¿tá? No es para que saques paper, es para que seas ministro, ¿no? Entonces el problema es, a ver, acá hubo es cierto todo, pero acá estamos hablando de $1.000 millones para el 2025, no como Arbeleche habla en su carta de 5 años de gastos de PPP. Uh-huh. Entonces, es en cierto grado, yo entiendo su habilidad para declarar, pero no tiene nada que ver lo que ella contesta con lo que se está discutiendo. Por la cifra del ferrocarril central. Acá se está... No, por la cifra global okay. del 2025. No estamos hablando de 4 años de pago de obras, estamos hablando de un año, de este año, del 2025, que tenemos obligaciones por 1.000 millones y que no están. Entonces, lo que contesta Arbeleche en la carta no tiene nada que ver con lo que se cuestiona. Primera cuestión. Segunda cuestión, una deuda social. Está todo bárbaro, ¿no? Ahora, hay 100.000 trabajadores más que ganan menos de 25.000 pesos. Eso no es relato, es un dato objetivo de la realidad. Ahora, había 400.000, hay 500.000. Creció la pobreza infantil. Al mismo tiempo que en el 2023 ya se recuperaba la inmensa mayoría del PBI, sobre todo las ganancias empresariales, y batían récord históricos las exportaciones, los depósitos bancarios en Uruguay y en el exterior, $10.000 millones. Eso no es relato, eso es dato concreto de lo que pasó. Después tuvimos el debate acá sobre la recuperación salarial. Sí, durante 40 meses se perdió salario y se recuperó antes porque varios sindicatos rompieron la pauta salarial con lucha, con conflicto, para algunos que dicen que los sindicatos no lucharon, con conflictos muy duros, y lograron romper la pauta salarial. Si no, la pérdida salarial hubiera sido peor. Es cierto que hubo pandemia, nadie va a negar eso, porque seríamos necios si no negamos que hubo pandemia. Ahora, todos los países tuvieron pandemia, y en América Latina, en el 2023, los índices de desigualdad y de pobreza se habían recuperado y estaban menores a los del 2019 en todos los países, salvo en 4. Uno de ellos era Uruguay. Entonces, lo que digo es que es todo eso lo que está en discusión, y no es tan complicado, y se entiende muy bien, porque otro manejo muy claro es hacer que la economía es tan complicada que la pueden discutir solo los economistas, y en realidad es lo más trascendente para todos nosotros, ¿no? Para toda la población. El salario es muy claro. Ahora salió un estudio que se hizo en el gobierno anterior, no en este. El 12% de los trabajadores, aún teniendo trabajo, está bajo la línea de pobreza, ¿no? Entonces, hay un problema que es las consecuencias sociales, y Arbeleche fue una buena ministra para su proyecto, porque Arbeleche hizo una administración técnica buena desde su punto de vista en el marco de un proyecto que tiene una concepción ideológica y programática, que es la que ella defiende. Se la cuestiona desde otra concepción, y los tonos están claros. O sea, además, O'Donnell no solo tiene su rol institucional,
sino que tiene una personalidad. Es muy difícil que O'Donnell salga a revolear una bandera y una lanza. No va a pasar. No. Hay otro Está tipo claro, de es debate. otro perfil, Y está bien, además que sea así. Uruguay tiene que emitir deuda en el mercado internacional, ¿no? Si el propio ministro de Economía estaba hablando de qué terrible las cuentas públicas que tengo, No, difícil además, que consigas en un eso fue inversor muy también. claro él decir dos cosas. Primero, esto no es un desastre, ni es inmanejable. Y dos, los compromisos electorales que se hicieron se tienen que cumplir. O sea, no lo usó como excusa para no hacer cosas. Fue que son dos cosas bien importantes del marco. Yo creo que a raíz de lo que dice Gabriel y de O'Donnell, ¿no? O sea, creo que Uruguay tiene en el debe un debate más de fondo, estructural, ¿no? De cómo lograr ser un país atractivo para las inversiones y cómo ser un país donde se pueda generar, ¿no? Riqueza a través del trabajo de los emprendimientos. Y es sabido, hasta el ministro de Economía lo está empujando, o sea que la presencia fuerte de trámites del Estado tan presente en los arranques de los emprendimientos complica y también dificulta la llegada de inversiones, porque somos un mercado chico, no tenemos grandes riquezas en la vuelta como para venir a explotar, con lo cual hay que ultimar la sapiencia, ¿no? para hacer de este mercado atractivo para traer inversiones. Yo creo que esa debería ser la discusión hacia adelante. Y bueno, más allá de los pimpones políticos lógicos de la coyuntura, es eso lo que hay que discutir. Y yo sé que O'Donnell en ese sentido debe estar en sintonía con lo que quería Arbeleche, ¿no? Que Uruguay sea más ágil, más productivo y que vengan inversiones para dar trabajo y crecer. Ana, Cecilia. No. Dale. Yo creo que lo bueno de que la discusión sea entre una ex ministra y un actual ministro me parece que va a bajar los decibeles y le va a poner más tecnicismo, entonces nos aleja a todos los demás y el país puede funcionar económicamente. Porque si nosotros no vendemos, si nosotros no quedamos con buenos números a nivel internacional, nosotros país digo, ¿no? Si nosotros no andamos bien, se va a complicar para todo el mundo y creo que en ese sentido no va a ser muy distinta la conducción económica de Arbeleche que la de O'Donnell. Por lo tanto, me parece que ahí está bueno que la discusión siga cuanto más técnica y más alta, mejor.